¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo video de resina en donde veremos los pros y los contras de la resina epóxica. Si estás empezando en este bello arte, no te lo pierdas. Te va a ser de utilidad. ¿Qué te parece si en primer lugar checamos los pros de la resina? Una de las mejores cualidades de la resina es que es sumamente versátil. Puedes hacer muchísimas cosas. Y llámese portavasos, llámese decoración de vasos, personalización de llaveros, arte, en fin, ustedes saben lo mucho que se puede hacer. Creo que una de las bondades de la resina y de los pros más pro de cualquier manualidad es que es versátil, porque no todas las manualidades se pueden aplicar a tantas cosas como la resina. Y hay quien vio joyería y se dedica a la joyería y de ahí sale muchísimo y sale súper bien. Hay quien se dedica al arte, hay quien se dedica a hacer mesas, hay quien se dedica a los pisos. La resina tiene muchos lugares en donde puede colarse y representar algo de manera muy elegante. Otro de los pros de la resina es que es sumamente innovadora. Con esto te quiero decir que hoy hay una técnica, mañana hay otra, mañana le encontraron algo útil, algo muy visualmente hermoso, y realmente es una manualidad que va en descubrimiento. Quiero decir, en muy poco tiempo se han descubierto muchas cosas y se van a seguir y seguir y seguir descubriendo muchas más, y tiene mucho hacia el futuro. Ese es otro de los pros de la resina. Otro de los pros de la resina es que sabiéndolo hacer es una manualidad muy rentable. Y cuando digo sabiéndolo hacer es que pongas los precios justos, tanto para ti como para quien compra. Porque a veces quieren dar las cosas muy baratas o al costo del material y no les va a salir la cuenta. Va a terminar siendo un hobby muy costoso en lugar de algo que reditúe y les da ganancias. Otro de los pro, y es que está en medio, es que es físicamente resistente. Es algo que te va a durar mucho tiempo, hablando físicamente. Pero la parte del contra es que estéticamente sí cambia. Si usaron resina transparente, blanca o muy clara, sobre todo la resina de manualidades, se va a poner amarilla con el tiempo. Entonces es físicamente resistente, pero estéticamente no permanece igual. Entonces está en el medio. Es un pro y también un contra. Pero es un pro si ocupan materiales oscuros o empiezan a tener truquitos para que no se note lo amarillo a lo largo del tiempo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya les dije algunos pro, pero bueno, hablando en cuestiones emocionales, es terapéutico, es muy versátil, le puedes dar a tu familia regalos personalizados, son cosas bonitas, son cosas pro de la resina. Pero vamos a los contras. Y los contras, créanme, que han sido de peso para varias personas y lo han dejado. Así que pongan mucha atención para que ustedes decidan si es rentable, si es factible o no en sus vidas hacer la resina. Creo que el primer contra que tendríamos, y no el más importante porque hay muchos y voy a dejar los más importantes al final, es que el lugar en donde se hace la resina debe ser muy específico. Debe ser un lugar ventilado, debe ser un lugar ventilado pero apartado de las personas, de manera que los gases nocivos no lleguen a ellos. Quiero decir, debe ser un cuartito que tenga ventilación, pero que al mismo tiempo el aire no corra hacia las habitaciones de los demás, ¿no? Como el comedor o la sala o el cuarto de alguna de las personas de la familia. Porque es una manualidad muy casera, se puede hacer en casa y todo, pero sí necesita su área específica. Lo que lo complica, sobre todo en Latinoamérica, que no tenemos casas a veces muy grandes o vivimos en lugares, en departamentos o muy juntos, en donde aunque tengas un cuarto no está ventilado. Entonces creo que ese es un contra, tener que buscar el lugar adecuado para poder hacer la resina. Otro de los contras es que es muy difícil hacer resina en un clima extremo. Por ejemplo, si hace mucho frío tendrás problemas, tendrás que hacerte una caja
curado. Si vives en el extremo calor, vas a tener muy corto o muy reducido el periodo de trabajo del tiempo, porque la resina empieza a curar y es un poquito más nocivo el gas que sale cuando se calienta la resina. Entonces el clima extremo es una de las cosas que, por ejemplo, el crochet lo puedes hacer frío, calor, o velas las puedes hacer en el frío, en el calor, cuando sea, el decoupage, pero la resina no. La resina sí necesita específicamente un clima que le favorezca, ¿no? Sobre todo entre los 16 y los 30 grados, que es más o menos un clima templado. Y bueno, en países como Chile, a veces no, en Argentina a veces no, hace mucho frío. Mis amigas me han dicho es que esta resina no cura o no cura en el tiempo que dice que debería curar, y es precisamente por el frío. Entonces, eso es uno de los contras, ¿no? Pero bueno, sabiéndolo adaptar a nuestra vida, también puede jugar a nuestro favor, así que lo pongo en el medio. Uno de los contras más contras que yo le veo, y por lo que al principio dudaba y me fui dando cuenta con el tiempo, es la cuestión de que se pone amarilla con el tiempo. Empezar a hacer un cuadro bonito de playa y que a los 2 años o 1 año ya la ola esté amarillita o se empiece a ver ámbar, era algo que decía, ¿cómo voy a vender algo que va a cambiar con el tiempo? Y eso nos lleva a otro contra. No es una manualidad que puedas reciclar, que digas, hago este aretito transparente con aplicaciones en flores secas, porque si no estás usando una resina de muy buena calidad, que se amarillenta muy rápido, en el lapso de 6 meses no se va a ver igual y no lo vas a poder vender. Entonces, o no lo vas a poder vender como tú quisieras, en las condiciones más óptimas. La otra es esa, tienes que siempre avisar a las personas a las que le vendes que esto cambia con el tiempo. Sobre todo porque la resina para manualidades se ha fabricado lo menos tóxica posible, y eso a veces hace que no quieran usar demasiados componentes para dañar nuestra salud y para que sea lo más amable con nosotros. Pero sí a veces afecta la calidad. Entonces, no todas las resinas, hay muchas resinas que son que dicen ser no tan tóxicas y que dicen ser que no se amarillentan, pero regularmente son resinas bastante caras. Entonces, bueno, ese es un contra. Pero igual, sabiéndolo manejar, sabiéndole decir a tus clientes, esto se pone amarillo en tanto tiempo, o no lo expongas a la luz del sol porque esta pieza en general no es para estar cerca de la luz del sol, lo podemos solucionar. La mayoría de las personas no comprende que para la resina necesitas forzosamente haber tomado un curso, porque hay muchos aspectos generales que necesitas saber. No es una manualidad muy intuitiva, porque, no sé, tú agarras un ganchillo y empiezas a tejer y no te sale, lo vuelves a hacer y no te sale, pero el material lo puedes seguir usando. Con la resina no, echas a perder una pieza y es una pieza tóxica. Es una pieza que puedes cortar en pedacitos y meter dentro de otra pieza, pero al final es material que no es tan fácil de reutilizar. Entonces todos tus intentos fallidos que sean tóxicos no se los puedes dar, no los puedes regalar, porque una resina blanda es una resina tóxica porque no terminó su proceso de curado ni de endurecimiento. Entonces estás dándole algo tóxico a alguien si no lo hiciste de la manera adecuada. Y ese es uno de los contras. Al principio no es algo que puedas decir, bueno, se lo regalo fulanito, se lo da. No sirve, punto, se acabó. O lo tiras o ves cómo lo reciclas con el material, con la misma resina. Entonces es como un contra también. No es tan fácil, primero, hacerse del material, es otro de los contras. No hay muchos lugares en donde te puedas hacer fácilmente el material, no es algo que encuentres en la esquina, no es algo que tú digas voy aquí rápido y consigo, no. Casi siempre, o sobre todo al principio, había que pedir cosas por internet, en páginas chinas, y ahora que están llegando a los países diferentes marcas y también personas que ya hacen moldes, etcétera, etcétera, es un poquito más fácil conseguir material, pero es otro de los contras. Es difícil al principio saber en dónde están los materiales. Pedir por internet es un volado, a veces hay muchas estafas. Igual comprar cursos por internet, hay muchas estafas. Entonces, ese es uno de los contras, pero bueno, esto viene incluido en muchas otras manualidades. Uno de los contras, precisamente al desperdiciar, etcétera, es que es
una manualidad cara. O sea, al principio es una inversión muy importante. Sobre todo, y vamos al pro más bien al contra, más contra de los contras, en la salud. ¿Sale? La salud, la resina es tóxica. Y obviamente sin el cuidado adecuado, que son máscara completa, porque no solo proteges las vías respiratorias, sino también tus ojos de los gases nocivos, y no solo los ojos y la vía respiratoria, sino también tu piel, que los gases no estén en contacto con tu piel, porque no sé si sabías que cuando calientas mucho la resina, sale como un vaporcito, que es una reacción bastante agresiva para tu piel. Y a veces solo de que toque tu brazo, tu antebrazo, ese humito, digamos ese vapor, puede provocar una quemadura química. Entonces tu cuerpo empieza a detectar que es algo nocivo y empieza con el tiempo y con la sobreexposición a mandar señales de que esto le hace daño o de que es peligroso, y se desarrollan las alergias. Entonces, después que tú desarrollas una alergia a la resina, olvídate, no la puedes ni tocar en su forma ya curada. De alguna manera, así sucede. Entonces, otro de los contras es: se necesita mucho equipo de protección y se necesita, por supuesto, invertir mucho en ese equipo, porque los cartuchos se cambian cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del uso. No son baratos los equipos de protección. Entonces, es una inversión que si a los 4 meses ya no te gustó hacer resina, fue una inversión importante. Entonces, probablemente sea no un contra, pero sí algo a considerar, sobre todo la parte de la inversión. Lo que sí es un contra es la cuestión de la salud. Y si tú presentas problemas de asma, embarazo o alguna condición cardíaca difícil o no sé cómo ponerlo en términos que no sean médicos, que tengas problemas del corazón, no es recomendable que hagas resina. Y eso es un contra, porque no es como que agarres tu ganchito y hagas bufandas o hagas una vela, sino que esta manualidad tiene demasiadas cosas que considerar. Y eso sí que es un contra, no es para todos. Por supuesto que jamás debes hacer resina al lado de tu hijo, de tu mascota, nada. Esto es solo para ti, y toda la protección que tú tengas, la persona que esté al lado de ti mientras haces resina la debe tener. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que mis videos nunca en la vida los he hecho así y yo les hablo aquí, no, sino que yo los grabo con toda la protección y después meto la voz, porque precisamente no debo exponerme a los gases y estar hablando, y etcétera, etcétera. Entonces, en eso deben tener mucho cuidado, y también implica un contra. Así es, lo lamento. Pero la cosa es que quiero ser sumamente honesta contigo, porque es una inversión, y esa inversión necesitas considerar que puede pasar, ¿no? A lo largo del tiempo. Y si dices, sí, me encanta, no importa, perfecto, y adelante. Es un riesgo, como todas las inversiones. Entonces, obviamente necesitas, y esto es algo que me gustaría puntualizar, así decirlo de nuevo, necesitas capacitarte. Primero para entender los riesgos, luego para entender cómo funciona la resina. Hay gente que gastó mucho más experimentando y que no le salió y que no batió bien y que no sabía el ratio y que no sabía muchas cosas sobre la pigmentación. Y todo eso que gastó en echar a perder piezas y echar a perder piezas, pudo haber gastado mucho menos en un curso, ¿no? Y no estoy vendiendo cursos porque yo ahorita no estoy dando. Así que no crean que esto se los digo por vender, no. En realidad necesitas un curso, en realidad necesitas capacitarte. Hay muchos componentes químicos que conforman diferentes tipos de resinas, para pisos, para la resina poliéster, para fibra de vidrio, y necesitas comprender para qué es cada cosa. Incluso dentro de las resinas epóxicas, que son las que usamos para manualidades, hay muchos tipos. Resinas rígidas, blandas, semirrígidas, y necesitas comprender qué es lo que vas a hacer, porque necesitas saber qué vas a usar. Entonces, creo que capacitarse es ideal si no quieres, primero, desperdiciar tu dinero de un inicio, y segundo, te va a dar más probabilidades de tener éxito antes
de que vayas solo tú trastabillando y equivocándote y solo viendo videos, ¿no? Entonces, pues un contra sería eso. Necesitas invertir en tu educación en el mundo de la resina, cosa que con otras manualidades no es tan necesario. O puedes el material lo puedes usar. Y ese es otro de los contras. La resina caduca, la resina se va poniendo amarilla. No es como que digas, voy a dejar ahí esos botes para cuando me dé la gana volver a hacerlo. Cuando regreses estarán sumamente amarillos y no estarán en óptimas condiciones para usarse. Entonces, también un contra es que no podrás tener mucho tiempo para poder usar la resina. Entonces, al inicio, la gente quiere un kit grande y quiere un kit de voy a hacer mucho y hace 3 cosas y deja un kit de 1 galón o menos o 1 litro. Y después, si lo deja ahí y regresa por su galón que salió bastante caro y ya está amarillo, pues va a tener que hacer puras piezas oscuras para poder usar esa resina. Entonces, y esto, cuando caduca una resina, ya no te asegura que va a curar en óptimas condiciones. Este periodo de vida que tienen las resinas es reducido y es un contra porque después probablemente ya no cure de la manera eficiente y puedan ser piezas tóxicas. Entonces, hay infinidad de resinas epóxicas que necesitas comprender si vas a hacer manualidades, o me refiero específicamente a joyería, que necesitas una muy rígida, pero si vas a hacer fundas para celular, necesitas una semirrígida, porque una resina rígida se va a terminar rompiendo cuando quites la carcasa, y creo que no. Entonces, esto es necesario capacitarse y es algo muy importante que no debes desestimar. Y creo que han sido varios contras, pero creo que necesitas saberlo si quiero ser muy honesta contigo, porque esto es maravilloso, la resina es maravillosa, es algo sumamente versátil a lo que le puedes sacar mucho, tanto emocional como económicamente, pero sí necesitas conocer toda la verdad antes de poder empezar y puedas tomar una muy buena decisión antes de empezar con la resina. Si tú tienes algo que decir sobre esto o crees que me faltó algo, déjalo en comentarios y con mucho gusto lo retomamos en otro video. Pero si estás empezando, no tienes algún lugar en donde pedir tus resinas o en donde asesorarte, pues déjame un comentario para pasarte contactos de mis amigos. Yo tampoco vendo resina, yo tampoco vendo cursos en este momento, entonces no te quiero vender nada. Lo único que me interesa es que sí puedas capacitarte y cuides tu salud. No quiero entrar en el tema de las alergias y de las miles de cosas que pasan cuando no te cuidas por la resina, pero ya lo señalé como el contra de los contras más contras. Depende de ti si me haces caso o no, pero te ruego que lo primero que compres y en lo primero que inviertas sea en protección. Después el curso, después el material. ¿De acuerdo? Esa sería una muy buena forma de iniciar en el mundo de la resina. Y si quieres ser bueno, si quieres tener buenas técnicas, no te olvides de suscribirte, porque seguro aquí vas a encontrar lo necesario y más para ser de los mejores y tener mucho éxito. Otra de las cosas es no malbarates tu trabajo. Desde un inicio, haz bien tus cuentas. Desde un inicio, aprende a dividir lo que necesitas para material. Aprende a hacerte un presupuesto, y esa es una de las recomendaciones que te va a salvar en el aspecto económico. No es solo de ya salió dinerito, ahora compro puro material, no. De ese ingreso que tuviste tienes que separar lo que vas a ganar, separar la inversión del material para que todo tenga sentido. Porque después inviertes, haces y no vendes, y empiezas a verte en desventaja y es como la gente renuncia. Entonces no hagas eso, sé prudente y quédate en este canal para que puedas seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente video, no te lo pierdas. Vamos a crecer juntos en este mundo de las manualidades.